a comenzar con una oración y tenga su cuaderno de apuntes porque vamos a leer 2 capítulos de la Biblia en este momento para que usted tenga una situación en la cual pueda reflexionar y pueda tener su libreta de apuntes y pueda ir haciendo cierto tipo de aprendizaje bíblico. El aprendizaje bíblico es ese, que nosotros podemos leer la palabra de Dios, que es un libro que no cambia, que es el mismo y ayer por los siglos. Entonces, un abrazo a todos aquellos que han estado escuchando todos y cada uno de los mensajes de Spotify, todos y cada uno de los que han estado viendo los videos, en algún lugar del mundo se encuentran, desde Estados Unidos, desde Guayaquil, el Ecuador. Qué bueno que es nuestro país y qué bueno que es leer la Biblia y tenerla en la mano. Donde sea que usted se encuentre, tome un cuaderno, un lápiz o una hoja de apuntes, póngalo en una carpeta. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios esté totalmente en nuestra mente y estemos revestidos de solamente la sabiduría de Dios en este momento en el cual estamos siendo atacados a diestra y siniestra por el diablo. Y esto es para que el pueblo se aperciba, pero también se bendiga, porque la palabra de Dios no trae más que bendición. Así que comencemos con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque todo lo que tú haces es verdadero. Gracias, Señor, porque solamente tú y nadie más que tú eres la única fuerza del universo que nos puede liberar de toda obra de las tinieblas. En este momento, todos aquellos que han tenido pruebas, que han tenido situaciones, que han tenido tribulaciones, que han sido hasta perseguidos, Señor, sean en este momento liberados por tu sangre poderosa. De alguna forma tú traerás la respuesta, de alguna forma tú vas a contestar la oración, pero también de todas y cada una de estas cosas nos libró el Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero y nos muestras los secretos bien guardados de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Comenzamos con el libro de Corintios. Este libro de Corintios vamos a leer la segunda carta. En el tiempo en que pasó la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, los apóstoles se dedicaron, ya muchos lo saben, se dedicaron a llevar el mensaje a las iglesias, a todas las personas que quedaron de aquella participación del Señor en la tierra. ¿Qué pasó con todas esas ovejas que se nutrieron de todo lo que los apóstoles les dejaron y se levantaron iglesias? Todo lo que pasó en Jerusalén y alrededor de Jerusalén. ¿Qué pasó? Bueno, Corinto era un lugar que también estaba la iglesia levantada y también estaba pasando por situaciones en esa localidad. La lucha era cruenta. Tanto así que el apóstol Pablo no quería ir a Corinto. Usted puede sentarse a leer un día la carta número 1 de Corintios, pero no lo haga sin orar. Porque la palabra de Dios es un libro santo y comienza con una oración y termina con una oración. No es un libro de juegos. Nosotros vamos a comenzar a leer aquí 2 capítulos. El capítulo número 3, que es el que nos interesa, porque el capítulo número 3 habla de los ministros del nuevo pacto. Ministros del nuevo pacto. Todo cristiano, sépalo usted, toda cristiana es un ministro del nuevo pacto, porque estamos liberados a través de la palabra de Dios y todos tenemos el compromiso de la palabra de Dios y que sea esparcida para el mundo entero. El mensaje de Dios es para todo el mundo, cristianos, no cristianos, niños, jóvenes, todo. ¿Ya? Entonces comenzamos la lectura bíblica en el capítulo 3. No se olvide, ministros del nuevo pacto. Entonces tenemos aquí nuestra Biblia. Yo tengo la clásica Biblia Reina Valera de 1960. Usted puede conseguir cualquier otra y consígase un interlineal y téngalo al lado, ¿sí? Para que podamos trabajar la palabra de Dios y sea algo más completo. Se está extendiendo la palabra, ¿no? Bueno, esa es la idea. Sigamos. Entonces, aquí dice:
comenzamos una vez a recomendarnos nosotros mismos, o tenemos necesidad algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. En el versículo 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Parece que estamos hablando de una carta empresarial. ¿No necesitas una recomendación? ¿Cuál es la mejor recomendación que necesita el cristiano? Usted. Cada uno es su propia carta de presentación. Cada una de nuestras obras es su carta de presentación. Porque Dios nos juzgará no solo por el pensamiento, no solamente por nuestro... Entonces seguimos leyendo, hermanos, en la palabra. Cuando dice, en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, bueno, este es un versículo que muchos han tomado para sacársela y no seguir escudriñando las escrituras, ¿verdad? La Biblia es un compendio completo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Solamente el antiguo pacto tiene un montón de grandes situaciones y tesoros del Espíritu Santo. El nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, tiene un mensaje primordial y va de la mano con el antiguo pacto. ¿Por qué? No solamente está la aparición del Señor Jesucristo. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis ve que es como si fuese una continuación del primer pacto. Hay mucha revelación. Pero aquí nosotros seguimos porque dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cuál justificación? ¿En qué se justifican los actos? El Señor también nos juzgará por nuestros actos, por nuestros dichos, por nuestros pensamientos y por nuestros caminos. Se abrirán los libros y seremos juzgados por Dios, no solamente entre nosotros, y por nuestras obras. Nuestras obras son las que nos justifican y las que nos condenan también. Ahora, seguimos con otra cuestión que dice, y si el ministerio, dice, de muerte grabado con letras en las piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El Señor se revela sobre sus hijos hasta en el cuerpo. Y eso es interesante, no le podían ver la cara. No porque alguien le obligaba a que no se la vean. No, porque sus obras y la presencia de Dios estaba sobre él. Ahora seguimos con otra cuestión. Dice el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista, a fin de aquellos que había de ser abolidos. Seamos francos y no usemos
ninguna cuestión, ¿verdad? No es que Moisés no era franco. Él sí tenía un velo, pero era un velo de santidad. Seguimos con el velo de santidad porque la escritura es mucho más increíble. Miren lo que dice aquí. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Tremendamente terrible. Pero sigamos leyendo a ver qué dice. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria. Cada tribulación es una gloria para el cristiano. Y si hemos estado en tribulaciones y en algún tipo de cuestionamiento, de duda en la palabra de Dios o en nuestro camino cristiano, tómelo como un nuevo amanecer para usted. Venza a esos gigantes. Permanezca en Cristo. Que el Señor se encarga de la justificación que solamente viene en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios se respalda también mucho en nuestros actos, en nuestras obras, y nosotros no somos dioses en la tierra. Tenemos un montón de errores, somos creación, pero así como somos creación, el Señor nos justifica cuando usted se arrepiente. La persona que se arrepiente no lo vuelve a hacer. Usted se cayó, se levanta y no se vuelve a tropezar. Que la piedra de tropiezo sea retirada por el Señor Jesucristo, para que usted camine sobre la mano del Dios vivo y su vida sea para vida eterna. Ahora continuamos el capítulo 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Habla de la faz de Jesucristo. ¿Con qué se topó Saulo de Tarso cuando se encontró con el Señor Jesucristo? ¿No fue tan resplandeciente que lo transformó totalmente? Ahora vemos lo que dice aquí, viviendo por la fe. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es la esperanza del Evangelio, la esperanza de los cristianos, que estamos en todo el mundo. El Señor es nuestro garante. Véalo así. El Señor responde por cada uno de nosotros. La batalla no es nuestra. El Señor batallará por cada uno de nosotros y todo el reino de los cielos. Así estamos todos los días. Pero hay una cuestión. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Habla de la resurrección. Libres de toda maldad, libres de toda enfermedad. Aquí dice otra cuestión, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé.
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Por qué? Si nosotros seguimos teniendo silencio, obligados obviamente por el diablo, entonces ¿cómo espera usted la manifestación por Dios? Este es el tiempo de hablar. Este es el tiempo de levantarse. Este es el tiempo de decir: el Señor te reprenda, Satanás. Porque la honra y la gloria es para Dios. Entonces, para terminar, aquí tenemos algo más de lo poco que falta. Dice, porque en el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo termina este capítulo, verdad? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Imagínese que las cuestiones que Dios tiene para nosotros no se ven, sino que son eternas. ¡Qué lindo! Entonces, 2 de Corintios 4:17. ¡Qué increíble! Porque en esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El Señor cada vez nos va a retirar toda la obra de pecado. El pecado no es nada más que un lastre en el cuerpo de cada uno de nosotros, hasta ahí se manifiesta. Entonces, si nosotros terminamos de vencer al diablo a través de la permanencia en Cristo, en la oración, y de creer que el Señor Jesucristo con su sangre poderosa nos va a liberar, que nos liberó en el nombre de Jesucristo, somos libres. Terminamos con una oración, esta pequeña porción bíblica. Si usted está en alguna situación, entonces el Señor se va a encargar. Esta pelea no es nuestra, es del Señor Jesucristo. Y en el nombre del Señor Jesucristo está resuelta. Está resuelta. Se lo dejamos al Señor Jesucristo. Y Él se encargará de retirarlo a donde nosotros no lo queremos. Porque nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Que tenga un bonito día. Que tenga alguna bendición. Que el Señor no para de bendecir porque no tiene medida. La honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Todos y cada uno de sus pensamientos, todas y cada una del fruto de la obra de sus manos, el Señor las bendiga y rompa toda cadena de Satanás en contra del Evangelio y de la palabra completa del ministerio de Cristo que viene de la resurrección de Cristo. Nosotros no podemos parar, la obra de Jehová de los ejércitos no se detiene y seguimos para la honra y gloria de Dios. Se neutraliza el ataque del diablo. Queda sin efecto el ataque de Satanás porque está vencido y esa es nuestra premisa y ese es el argumento que vale y existe. Seguimos en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Terminamos con una oración. Gracias, Señor, que todas y cada una de tu palabra, Señor, y cada uno de tus argumentos que tenemos en tu Santa Biblia sean bendecidos, prosperados y la orden del diablo de venir a poner mordazas, de venir a poner
sellos en la boca y querer cerrar el mensaje cristiano, Señor, sea rota esa cadena de inmundicia, sea retirada la obra del infierno y sea levantada la obra de tu sangre poderosa sobre la tierra, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios a las naciones. Gracias, Señor, porque solamente tú eres poderoso. No hay otro Dios. No tenemos un Dios pequeño, no tenemos un Dios vano y tampoco tenemos un Dios que podemos guardar en los bolsillos. Tenemos un Dios que se manifiesta ahora, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Padre, sean bendecidos aquellos que tienen todavía falta de provisión, que tienen todavía falta, Señor, de fuerzas en el camino. Levántalos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo y abre su mente, abre su corazón y abre su entendimiento para que sea roto el velo del diablo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Sonría. Tenemos bendición para largo.